Hola chicos, chicas. En este nuevo vídeo, como comenté en los anteriores, nos vamos a centrar en las fases de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, digamos que dentro de esa idea que tenemos de explicar la guerra con causas, desarrollo y consecuencias, pues ahora nos va a tocar el desarrollo. Así que justamente estamos en nuestra página, en nuestro índice, en esta presentación que os habíamos hecho. Y entonces vamos a irnos aquí a las fases. Muy bien, como veis, bueno, siempre en cualquier hecho histórico se puede organizar de muchas maneras, pero yo os lo he organizado como en tres fases. La primera fase es la ofensiva del eje, la segunda fase es la contraofensiva aliada y la tercera fase es la victoria final aliada. Nos vamos a centrar, vamos a intentar hacer un vídeo, tal vez dos, sobre el desarrollo de la guerra, pero vamos a intentar que no sea demasiado. En la ofensiva del eje, que vemos que dura entre 1939 y 1941, digamos que aquí el peso de la guerra recae sobre las potencias del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón. Lo más llamativo de lo que sucede es la guerra relámpago en Europa, los Afrika Korps en el norte de Italia, la invasión de la URSS y el ataque a Pearl Harbor. Así que le vamos a dar aquí a más información y nos vamos para allá, porque hay unas cuantas cosas. Vale. En este momento la Alemania nazi aplica la guerra relámpago, era un método militar novedoso, inesperado, muy distinto a la Primera Guerra Mundial. Consigue, como veis aquí, invadir Polonia prácticamente en un mes. Existe un desfase tecnológico y militar entre Polonia y Alemania, y aunque Polonia resiste, Alemania pues puede entrar con cierta facilidad. En abril de 1940 controla y ataca los territorios de Dinamarca y Noruega y de esa manera pues consigue el hierro noruego y el control del Mar del Norte, creando como una especie de tapón para afectar de alguna manera a su enemigo, al Reino Unido. Muy bien. Vamos al avión. Vemos como ya tiene en su poder Polonia y las zonas de Dinamarca y Noruega. Perfecto. En este momento lo que va a hacer Alemania es, siguiendo aquel antiguo plan que tenía en la Primera Guerra Mundial de conseguir conquistar rápidamente un frente y luego centrarse en otro, pues ahora va a centrarse en ese frente, podríamos decir, occidental, y va hacia Países Bajos y Bélgica, y los logra tomar con cierta facilidad. En ese momento prepara una gran ofensiva contra Francia. Aplica lo que se llama la guerra relámpago o la Blitzkrieg, con la que vencen rápidamente a las tropas inglesas. Con la que vencen rápidamente, de hecho llegan hasta París, y las tropas inglesas se retiran al milagro de Dunkerque. Antes de ir con ello, me gustaría explicar qué es la Blitzkrieg. Bien, este tipo de método de la guerra relámpago es completamente distinto a la guerra de trincheras y de desgaste de la Primera Guerra Mundial. Las tropas nazis están motorizadas, avanzan muy rápidamente. El primero de los ataques viene por el aire, por la Luftwaffe, que ataca a la fuerza aérea y la desarma. Luego llegan los tanques Panzer, ¿vale?, que les hacen más daño todavía a las bases enemigas. Luego viene la infantería motorizada con mayor facilidad para moverse y apresar esas líneas enemigas. Y entonces las líneas enemigas, como veis aquí, quedan completamente apresadas y controladas, y entonces vienen luego las fuerzas aéreas de apoyo y quedan completamente inoperantes, quedan ya en manos, en este caso, de la Alemania nazi. Además, los nazis utilizan la radiotelefonía para comunicarse, por lo tanto, ese ataque fulgurante, esa comunicación, lo inesperado de esta guerra relámpago, pues hace que funcione bien. Podía ser una locura o podría funcionar, pero funcionó bien, al menos en esta zona de Países Bajos, Bélgica, y de hecho llegan hasta París. El ejército francés no esperaba un ataque así, se esperaba una respuesta o un ataque similar al de la Primera Guerra Mundial, y no fue así.
Y entonces, claro, digamos que los alemanes avanzan por Países Bajos, Bélgica, llegan hasta París y claro, las tropas inglesas que habían bajado para defender esa frontera, para defender ese frente, quedan como incomunicados en la zona de Dunkerque. Entonces, digamos que son un blanco fácil para el ejército nazi. Y entonces se produce lo que se llamó el milagro de Dunkerque, es decir, el grueso de esas tropas inglesas logran huir atravesando el Canal de la Mancha, siendo apoyados incluso por la población civil, por la población inglesa, que vienen con sus barcos a recoger a estos soldados ingleses. Todo esto queda inmortalizado en películas como Dunkerque, que se pone un poco en la piel del soldado, del piloto del avión, y el instante más oscuro donde, bueno, pues queda un poco reflejado este discurso de Churchill de resistir, de aguantar hasta el final contra el enemigo nazi y defender la isla de la Gran Bretaña. Muy bien. Francia en ese momento evidentemente queda a merced de la Alemania nazi. Toda la fachada atlántica es controlada. Francia será la Francia de Vichy, colaboradora del régimen nazi. Y de hecho, lo que se llamó la Resistance, la resistencia francesa, con el general de Gaulle se marchará a Londres. ¿Vale? Digamos que Londres e Inglaterra, en ese momento, en ese instante más oscuro, como dice la película, encarnará pues ese resistir contra la Alemania nazi en este momento solos. Aquí tenemos unas fotografías del conflicto, de cuando los nazis, la Alemania nazi llega hasta París. Aquí vemos a Hitler haciéndose una foto que parece esto casi turismo, ¿no? Pero no. En la Torre Eiffel o las tropas nazis desfilando por la zona del Arco del Triunfo, ¿no? Unas fotos únicas, históricas. Vamos. Muy bien, pues como veis ya tenemos Polonia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia. ¿Vale? Ya veis como poco a poco la Alemania nazi empieza a crecer en este espacio. Cogemos de nuevo el avión. Vamos. Bien, en ese momento Gran Bretaña había quedado sola en Europa y Alemania inicia lo que se llamó la Operación León Marino para conquistarla, una operación militar dirigida a vencer al Reino Unido. El Reino Unido tenía una flota británica que era superior a la alemana, entonces lo que deciden es los alemanes usar la fuerza aérea para liberar el Canal de la Mancha, es decir, atacar por el aire hasta que puedan despejar esa zona marítima. ¿Qué hace Inglaterra? ¿Qué hace el Reino Unido? Pues contesta con la Royal Air Force y sus aviones de caza Spitfire, además de un sistema de localización de radar. Vamos a verlo por aquí. Es decir, los alemanes querían cruzar, como veis aquí Dunkerque, ¿no? Querían cruzar el Canal de la Mancha, querían entrar por el sur y para eso lo que iban a hacer es lanzarse con bombarderos alemanes de la Luftwaffe y bombardear ciudades estratégicas hasta causar tanto daño en el Reino Unido que el propio Reino Unido pidiese la rendición. El Reino Unido lo que hace es establecer radares que localizan esos bombarderos alemanes. Cuando encuentran uno, lanzan un avión de caza Spitfire para que lo localice y lo haga caer, ¿vale? Lo cace. Gracias a este sistema, pues logran aguantar, resistir ese ataque alemán. Entre junio y octubre de 1940 se vivió el instante más oscuro, se vivió pues ese acoso al Reino Unido. En la batalla de Inglaterra se sometió a un durísimo castigo aéreo y un bombardeo sobre las ciudades más importantes. Fijaos aquí, por ejemplo, un par de fotografías de la Catedral de San Pablo de Londres y bueno, y de Londres en sí, de la ciudad, de cómo quedó en este momento. Bien, Inglaterra finalmente logra resistir, ¿vale? Por lo tanto, aquí en el Reino Unido va a encontrar una parada, una contención a esas fuerzas nazis. Le damos al avioncito y vamos a ver dónde vamos ahora. Bien, por otro lado, como sabéis, Alemania estaba apoyada por Italia
Italia inicia una ofensiva en las zonas del norte de África con el fin de alcanzar el canal de Suez, que era muy importante para los británicos y era muy importante para el comercio. Italia, digamos que fue una pareja o un compañero que no siempre le fueron las cosas bien. Entonces, como se expandió por Albania, intentó llegar a Grecia, se expandió por el norte de África, intentó cruzar Egipto y llegar al canal de Suez, como sus ataques fueron rechazados, requirieron del apoyo de la Alemania nazi, que le envió el contingente de los Afrika Korps. ¿Vale? Los Afrika Korps, aquí los tenemos. A ver. ¿Veis? Eran un cuerpo militar voluntario nazi, estaban dirigidas por el general Rommel, aquí lo tenemos, conocido como Zorro del Desierto, y aquí tenemos el logo, el símbolo de esos Afrika Korps con la esvástica nazi y la palmera propia de los desiertos, de los oasis de los desiertos. También quisieron invadir Grecia, como antes decía, pero no lo consiguieron, entonces de nuevo requirieron el apoyo de la Alemania nazi. Digamos que Italia, en más ocasiones de las que hubiese deseado, tanto ella como Alemania, tuvo que pedir el apoyo de los germanos. Así que a veces fue más un lastre que una ayuda. Bien, por lo tanto, como veis aquí, Alemania intenta tomar el Reino Unido, no lo consigue, y se expande por Yugoslavia y también le hace ese apoyo a Italia para conseguir conquistar Grecia. Por lo tanto, veis cómo y lanza también sus ataques al sur con el Afrika Korps, aquí lo veis, para establecerse por el norte de África. Por lo tanto, se estaba expandiendo en Europa, ¿vale? No consigue ese primer, con el León Marino, tomar Reino Unido, pero está teniendo éxito en esta primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Como no logra penetrar por aquí, va a intentar hacerlo hacia la Unión Soviética, ¿vale? Una vez que no pueden entrar en Inglaterra, ponen la vista en la Unión Soviética y Alemania rompe el pacto de no agresión e inicia otra operación militar que se llama Barbarroja, ¿vale? En verano de 1941 para conquistar Leningrado, Moscú y Kiev, ¿vale? Ciudades que se encuentran en la Unión Soviética, ¿vale? ¿Veis? Aquí aparece como una caricatura de Hitler que está apuñalando a Stalin porque tiene que romper ese pacto germano-soviético, ese perdóname camarada, pero se veía una buena oportunidad. Y aquí vemos un mapa en el que aparece evidentemente Polonia dividida y vemos cómo el poder nazi se había expandido por buena parte de Europa e incluso por el norte de África. Eran, digamos, un buen momento para los nazis en ese momento. El objetivo, ¿cuál era el objetivo? Pues tomar los cereales rusos, que tienen muchas zonas llanas y eso podía ayudar al abastecimiento del ejército, y el petróleo del Cáucaso, que era muy importante para abastecer al ejército nazi. Sin embargo, el conflicto se alargó más de lo deseado, la guerra relámpago no tuvo los efectos tan positivos que tuvo en Francia. Y claro, bueno, pues llegó también el invierno, llegó el frío, es más difícil, también estaba más lejos. Digamos que el ejército alemán empezó poco a poco a desgastarse. Ya los países ya se empezaban a preparar para un conflicto que sería largo y difícil. Le damos aquí al barquito y vamos a ver dónde nos vamos. Vale. Y ahora nos iríamos a la zona del Pacífico. Bien, en la zona del Pacífico vemos como Japón se estaba convirtiendo en una gran potencia de Asia y del Pacífico y estaban dirigidos por el general Tojo. Veis como Japón había ocupado la zona de Manchuria, las zonas de Corea, las zonas de China, ¿vale? Quería ocupar el espacio también que tenía Europa en esta zona, sobre todo por parte de Inglaterra y Francia. Y claro, cuando ocupó Indochina, los Estados Unidos, que también como veis tenían intereses en toda esta zona, pues los Estados Unidos declaran un embargo comercial y no le venden productos a Japón. ¿Cuál es la respuesta de Japón? Pues bombardear la base estadounidense de Pearl Harbor y destrozar parte de su armada. Los Estados Unidos habían llevado a las islas Hawái hasta Pearl Harbor una parte importante de su armada con el fin de controlar la expansión japonesa y los japoneses, de nuevo, en una acción valiente y loca al mismo tiempo, deciden bombardear Pearl Harbor. Vamos a verlo. Aquí vemos una fotografía tomada justo antes de que empezase el bombardeo de Pearl Harbor, y vemos aquí pues carteles de esa venganza, de vengar Pearl Harbor,
Alístate o incluso la película que se hizo posteriormente. Vale, pues estos son los movimientos. Estados Unidos entró en la guerra